Aventureros, en todo el mundo existen los conocidos como pueblos abandonados, pueblos que habitualmente tienen sobre sí un aura de misterio que les rodean, un aura fantasmagórico, donde seguramente hay historias dormidas que prácticamente han sido borradas por la falta de comunicación de las tradiciones de generaciones entre generaciones. Hace que algunos sintamos cierta nostalgia cuando accedemos a alguno de estos pueblos abandonados. Por eso hoy en Desafío Viajero, de la mano de el que es el mayor investigador de la materia, y ahora repasaremos sus libros, Juan Manuel García Bautista, vamos a recorrer algunos de los pueblos abandonados más fascinantes de España. ¿Listos? Comenzamos. García Bautista, bienvenido a Desafío Viajero. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo va eso? ¿Qué tal, compañero? Encantado de estar nuevamente contigo. Encantado, Luis, de estar aquí, de poder hablar nuevamente. Sí, sí, porque no es la primera vez que te pasas por aquí. Hoy vamos a hablar de la Guía Misteriosa de los Pueblos Abandonados, el nuevo libro de José Manuel, que ya está en todas las librerías y que ya solo por la portada y el auténtico compendio de pueblos abandonados que tenemos aquí, bien va a valer la pena echarle un vistazo y ya no nos contará el trabajazo que se ha pegado José Manuel. Pero no es el único. Hace unos meses José Manuel con Manicomios Malditos también estuvo por Desafío Viajero, de alguna forma fastidiándonos las noches a unos cuantos, ¿no? Que acabamos teniendo pesadillas, porque en una de las historias que se cuentan aquí, y además yo soy de los que me gusta leerme este tipo de libros por las noches, Egipto misterioso, que por cierto me lo estoy leyendo ahora para ir fresco al País de los Faraones, también de José Manuel, aquí lo tenéis. Y por si acaso os gusta el mundo de los zombies, y me refiero a los zombies reales, especialmente todo el tema de Haití, muertos vivientes, otro libro de José Manuel García Bautista. José Manuel, ¿cómo te cunde tanto? Es que en un par de años no has parado de pasarte Desafío Viajero porque publicas obra tras obra tras obra. ¿Cómo lo haces? Sí, la verdad es que mente inquieta, Luis. La verdad es que yo disfruto mucho cuando hago un viaje o cuando hay algo que simplemente sé que hay poco o nada escrito, pues escribir sobre ello y dar quizás un toque diferente, ¿no? Como ocurre con Egipto Misterioso. Libros de Egipto hay muchos, muy buenos además. Nacho Ares, Manuel Jesús Delgado, hay grandísimos autores que han escrito sobre Egipto, posiblemente mejor que yo. Pero lo que ocurre es que a mí me gusta darle el toque que tú muchas veces le das, es decir, el que se deja caer, por ejemplo, por Egipto y hace lo que todo el mundo, es decir, te llevan a Giza, te llevan a hacer el crucerito y te lo cuento un poquito las experiencias, las vivencias, lo que te van apuntando. Y creo que ahí un poco reside la grandeza de escribir algo que te gusta, ¿no? Luego se roban muchísimas horas al sueño, yo también lo reconozco, pero trato de aprovechar cada viaje que hago. Antes te comentaba fuera de micrófono que bueno, acabo de aterrizar de Roma, una ciudad preciosa, que tiene mil y un encanto, y no te extrañe que me veas escribir algo de Roma en Está forma de libro pensando. en breve. Sí, sí, estáis madurando porque hay tiempo para todo, sobre todo cuando haces un viaje largo, es decir, que dura pues casi una semana como ha durado el mío, y incluso puedes ir a ver casas encantadas y puedes ver el lado misterioso de una ciudad, que a mí siempre me gusta verlo. O viajas a República Dominicana y un buen día te invitan a que cruces y que vayas a Haití, Haití. que ya hay que tener valor. Uno cuando lo piensa dice, ¿y yo para qué hice eso? Pero te metes, ¿no? Y al fin y al cabo dicen que la vida se mide por momentos, y esos son momentos que de verdad tienes que vivir, tienes que hacerlo, tienes que sentirlo. Tú lo sabes, tú eres un viajero impenitente y sabes que, bueno, vida dicen que no me una, y por lo menos vamos a aprovecharla bien. Exactamente. Viajero impenitente, me ha gustado mucho eso, ¿eh? Me lo voy a apuntar, José Manuel. Y es que en tu nueva obra nos vas a invitar a hacer un viaje por España, una guía de los pueblos abandonados en España. Yo creo que no existe en ninguna biblioteca, ninguna editorial, salvo Los Buenos Amigos de Almuzara, un libro como este. ¿Por qué te has decidido a surcar la geografía española a través de pueblos abandonados? Bueno, ha sido un viaje largo, de años, fíjate, de años, ¿eh?
porque sí es cierto que había libros escritos sobre pueblos abandonados, sobre todo en la zona de Cataluña, por Miguel Aracil, por Miguel Ángel Segura, que habían escrito de ellos, pero un libro con toda España, no. Y a lo largo de estos años, te estoy hablando pues prácticamente de 25 años para acá, son muchas las informaciones que he ido recopilando y aparte muchos sitios que he ido investigando. Quizás el gusanillo, que a ellos dos hay que reconocérselo, son dos hermanos de Tarragona, tanto David como Germán Tenorio, que en su día ya me hablaron, me dijeron, oye, tienes que venir un poco para acá, para Tarragona, que tú tienes familia aquí, para visitar La Musara y Tivisa, dos pueblos abandonados que tienen los dos un gran misterio. Y aprovechando precisamente una visita a la familia que tengo allí, en la zona de Reus, Ujú. de Salou, pues los visité oye, lo quieras o no, te vas quedando con cada trocito, con cada historia que te cuentan. Yo además soy una persona que me gusta sentarme en las localidades más cercanas, que están habitadas, que no están abandonadas. A mí me gusta sentarme con la gente, hablar con ellos, sobre todo con aquellos que tienen más que contarte, que son Ujú. los más viejos del lugar, y te empiezan a contar historias de todo tipo, es decir, desde el recuerdo que ellos tienen de desapariciones misteriosas, de luces, de apariciones de carretera, que fíjate, muchas veces se las tiene por leyendas urbanas, y sin embargo ellos te cuentan lo más grande. Y tú te quedas allí aguantando, no aguantando la chapa, porque sería una incorrección y una falta de Ujú. respeto, pero sí es verdad que aguantando todo el tiempo que esta persona te va hablando de todos esos sitios y vas recopilando, ¿verdad? Luego, una compañera, por ejemplo, de trabajo, cuando yo trabajaba en el banco, me habla de, oye, ¿sabes que en Cádiz, en mi pueblo, Alavera, hay un pueblo que bombardearon en la guerra civil, la Sauceda, y que le dicen el Guernica del Sur? Pues no lo sabía. Y oye, aprovechando nuevamente que yo trabajo para una empresa de Cádiz, aprovechando una visita por esa zona, ¿por qué no llegarte? Entonces vas recopilando, ¿no? Y ha sido una tarea, realmente ha sido una tarea de años. Ha sido una tarea en la que un buen día te pones a ver todos los pueblos que tiene y dices, todo por un libro. Sí, sí, Tiene, totalmente. tiene que tener Eh, una componente, yo siempre lo digo, ¿no? Pueblos abandonados en España hay muchos. En el libro solo se recogen algunos de ellos, pero sobre todo se recogen aquellos que tienen un componente paranormal, que tiene un misterio. y son muchos, ¿eh? Porque si tomamos el índice, aquí tenemos, primera página del índice, cada uno de los capítulos es un pueblo. Segunda página del índice, otros tantos. O sea, aquí, ¿qué habrá más o menos? ¿Una centena de pueblos? ¿Una cosa así has investigado? Es una barbaridad. ¿Los tienes Sí, sí. contados? Sí, sí, casi un centenar de libros de pueblos los que hay, los que se han incluido en el libro, que sí, la verdad es que es una barbaridad, pero incluso cuando lo has acabado de escribir, yo soy de los que deja siempre en la última hoja mi correo electrónico, porque seguramente en algún punto de España haya una persona que diga, se le ha olvidado meter este pueblo que era de mi madre y que se aparecía una vecina. Bueno, pues ahí Mm. queda por si el día de mañana hacemos una ampliación, que también muchos de ellos se vean, pues se vean también incluidos en el libro, por supuesto. Por supuesto que sí. Bueno, si te parece, vamos a hacer un recorrido, unas pinceladas básicas de algunos de los pueblos que más te han llamado la atención tanto a ti como a mí, como un poco sorprenden al visitante que va a un lugar a hacer este tipo de turismo, que yo no sé si visitar un pueblo, un pueblo abandonado se considera esta moda que están haciendo últimamente del urbex o no tendría nada que ver. No porque estos pueblos se saben sus coordenadas, es decir, no es un enclave que se mantenga en secreto lo que es su ubicación, su posición. Todo el mundo los conoce, todo el mundo puede ir. El Urbex se basa más en visitar puntos que están abandonados, que no se va a facilitar la ubicación, que no se puede vandalizar. Es decir, tú lo visitas con un ánimo, en este caso, de poco curiosear, de hacer fotografías, pero nunca se desvela el sitio. En el caso de los pueblos son ubicaciones, como te comentaba, que se saben que de hecho uno puede coger su coche, puedes coger la carretera y puedes llegar a ellos, en algunos casos porque además están muy bien indicados a través de Google Maps, por ejemplo,
Y, y la verdad es que cuando te van hablando de ellos y vas visitándolos, en muchas ocasiones los testimonios, los relatos que hay de ellos se quedan cortos. Tienen fotografías espectaculares. Lástima que las Ujú. fotografías del libro no sean a color, porque, bueno, ya sabemos que los costes de producción de un libro son los que son. Pero sí es verdad que cuando llegas a un punto determinado y te encuentras desde los ocres de Andalucía, ¿verdad?, al verdor de la zona de la cornisa norte de España, el paisaje es absolutamente abrumador, muy cambiante. Te das cuenta del país en el que vivimos, de la riqueza que hay, te das cuenta de la maravillosa fotografía que tienen muchos de esos sitios. No me extraña que digan que España es un país de cine, ¿no? Porque prácticamente tienes marcos Ujú. de todas las formas. Y luego, fíjate, hay una película bueno, una serie de Netflix que se llama Curon, que se basaba precisamente en un pueblo abandonado que hacen un pantano y el pantano lo anega. Y Ujú. también está basado en hechos reales, es decir, Exacto, exacto, me acuerdo. La vi, ¿no? No sé si de Rodolfo Sancho, me parece que sale, ¿no? sí, Algo sí, así. sí, efectivamente. Y es muy intensa, muy interesante porque es el típico campanario de San Andrés el que sale y te quedas muy sorprendido, ¿no? Esas fotografías son realmente las que uno se le queda en la retina y que luego cuando vas visitando estos puntos te das cuenta que realmente algo más hay, ¿verdad? Hay una gran historia detrás de cada pueblo. Hay Ujú. una gran historia porque evidentemente también es lícito contarla, que no caiga en el olvido. Yo en el libro, de hecho, hablo de cómo muchos de estos pueblos quedan abandonados, de cómo se produce un éxodo del pueblo a las ciudades que todavía se vive y bueno, lo estamos viviendo con lamentablemente las reivindicaciones de los agricultores, ¿verdad? Ujú. Porque el campo evidentemente tiene una desproporción terrible en cuanto al rendimiento de la tierra con lo que se llevan luego los intermediarios y lo estamos viendo y es algo bueno, las nuevas generaciones no quieren, prefieren irse a la ciudad, trabajar en otros trabajos que posiblemente no van a ser tan sacrificados, nada que objetar de hecho, pero los pueblos por contra van quedándose abandonados y al final, bueno, pues todavía te puedes encontrar en España aldeas que tienen 3 habitantes, 5 habitantes, que son ya mayores y que ellos saben que son los últimos, que esa aldea va a quedar abandonada. Y también es un canto, una reivindicación histórica que nos acordemos de ellos. Y gracias a libros como Guía más misteriosa de los pueblos abandonados, estas historias no se perderán. Si te parece, José Manuel, vamos a hacer una pequeña ruta por alguno de estos pueblos para que la gente vea a grandes rasgos de qué estamos hablando cuando nos referimos a pueblos abandonados con un toque de misterio. Porque hay uno que está en Almería que se llama Arteal, el pueblo minero. ¿Qué nos puedes contar de este lugar? Bueno, qué sitio, qué maravilla, qué sitio. Fíjate, un pueblo minero, como tú bien comentabas, que queda abandonado. Un buen día, la actividad minera tan bulliciosa, pues hace que aquello se vaya eh, quedando mudo prácticamente. Se construyó allí y son una serie de calles con unas construcciones que son bastante gráficas, bastante definidas hoy día y que con el cese de la actividad minera, pues evidentemente queda abandonado. Hoy día lo puedes visitar. Yo, de hecho, me llamó la atención porque estando en la zona de Almería, estando en la zona del Ejido, estando en Almería capital, me hablaron de ella, oye, y más que nada por hacer la fotografía merecía la pena, ¿no? Pero yo quise hablar con los testigos, quise hablar con una persona, con Juan Francisco Rodríguez, que él tuvo allí una experiencia tremenda. Él iba haciendo urbex, precisamente, eh, aunque no encaja dentro del modelo de urbex, por lo que te comentaba, porque se sabe la ubicación cuál es, él quiso quedarse allí, visitó las instalaciones, esto está en plena sierra de la Almagrera, y hay un momento en el que esta persona pues visita lo que es el colegio, lo que es la antigua escuela. Son bloques de vivienda, son 3 filas que uno ve bastante definido y que además, bueno, pues en su día tenía escuela, tenía un reservorio médico, tenía un supermercado incluso. Es muy curioso. Ujú. Pero hay un momento en el que esta persona siente
cómo le baja la temperatura. Él entra en uno de esos lugares, entra en concreto en lo que era la antigua escuela, baja la temperatura de una forma muy abrupta y comienza a sentir cómo hay niños cantando. Niños cantando que evidentemente eso no tiene razón de ser. Él había dejado el coche fuera, entró a pie, empieza a escuchar esos cantos de niños, él trata de grabarlo con el móvil no capta nada, pero acústicamente él sí estaba escuchando esos cantos. Él sale, él piensa, oye, a ver si va a haber otra persona aquí y por casualidad, bueno, pues tiene una radio o está haciendo algo o simplemente está grabando psicofonías o algo, porque él sabe que allí, bueno, pues acuden también personas a captar esos sonidos, ¿no? Pero lo que le ocurre es que no capta nada y no hay nadie. Y se queda muy intrigado y luego comienza a sentir nuevamente esos murmullos. Había allí una silla y la silla crujió como si alguien se levantara. A él le crea una gran, bueno, a él le crea una gran inquietud y al final, bueno, pues acaba dejando aquello. Él pensaba que realmente allí había algo extraño. Yo, como te comentaba, tuve la oportunidad de estar allí Ujú, eh, y yo me quedo también muy sorprendido porque aún cuando entras en determinados puntos, en determinadas casas, y haces el silencio, te quedas un poco a la expectativa, como si estuvieras haciendo un aislamiento, y empiezas a escuchar realmente ese murmullo que no sabes de dónde viene, pero que es cierto, se escucha y que es lo que otras muchas personas han descrito, incluso de ver sombras que se pasean por allí y que identifican, bueno, pues con el antiguo profesor, con el antiguo médico, incluso, fíjate que ya hace tiempo, hace años que se ha abandonado precisamente este lugar. Esto antiguamente era de la compañía minera Almagrera y data de la década de los 40 del pasado siglo XX, de 1945, nada más y nada menos. Y la actividad cesó y a partir de ahí es cuando queda abandonado y realmente el Arteal es un recordatorio de esos pueblos que fascinan, porque hay algo, en la soledad de un pueblo abandonado hay algo. Ya no estamos hablando de pueblos que están en muy mal estado, que casi te quedan los restos, que también los toco en el libro. Estamos hablando de edificios que se mantienen y que cuando uno pasea por esa soledad, a mí había momentos en el que me llamaba la atención porque parecía que estaba visitando tabernas cuando se grababan aquellas películas del oeste y aparecía el pistolero solo por medio de la calle y no había nadie, ¿no? ujú, Y decía, ¿esto qué es? Pues hay momentos que se vive esa misma sensación, es decir, es una sensación extraña, es una sensación que el que la quiera vivir, ya no solo en el Arteal, en cualquier otro punto, en cualquier otra zona donde haya un pueblo abandonado, lo puede vivir. ujú. Em, José Manuel, de todas las investigaciones que has hecho en pueblos abandonados, ¿en alguna tú físicamente has escuchado, has vivido alguna experiencia que no puedas explicar? Sí, totalmente. Y además, fíjate, no ha sido en una ocasión solamente, han sido en varias. Porque en el poblado de los Cabezudos, en Huelva, Ujú, muy cerquita de Almonte, de la localidad que es matriz del Rocío, bueno, sobradamente conocido por los que les gusta la romería, ¿no? ujú, Pues ahí te vas a encontrar los Cabezudos. Los Cabezudos era otro poblado que se dedicaba a la explotación del eucalipto y que cuando se crea, todo esto en tiempos de Franco, que se creían, bueno, pues poblados de agrícolas y agricultores para estos tipos de latifundios, y eso quedó abandonado. Hay una valla hoy día, pero bueno, tú puedes entrar, uno entra, también le ocurre lo mismo, tiene una iglesia que está abandonada, que puedes entrar dentro, tiene la escuela, tiene casi el mismo patrón que lo que era este pueblo del Arteal, pero ahí nos quedamos una noche, entramos en la iglesia, pusimos los aparatos en la iglesia, tratando un poco de captar todo lo que era esos sonidos. De hecho, yo mismo he emitido ese documental en televisión y hubo un momento en el que comenzó la temperatura a bajar. Eso es lo que se llama un fenómeno de termogénesis, es relativamente habitual en este tipo de estudios y de investigaciones. No le das más importancia, yo procuro ser muy escéptico con respecto a eso, porque, bueno, puede ser una racha de aire frío, le quiero dar mil interpretaciones, pero hubo un momento en el que comenzaron a saltar los detectores de presencias que llevamos,
llevamos una Rempo, que es un aparatito, que es un detector múltiple, lleva detector de campo electromagnético, detector de presencia, cambios de temperatura, es decir, es bastante completito, y aquello empieza a tocar. Coincide con esa bajada de temperatura. Entonces, en ese momento, los compañeros que estaban conmigo, los compañeros de Activity Ghost, pues comenzamos a preguntar o comienzan a preguntar, si hay alguien aquí, toca una vez la antena. Ese aparato tiene unas antenas y el aparato suena una vez. Entendemos que es un sí. ¿Quieres hacernos daño? Si no nos quieres hacer daño, tocas dos veces la antena. Y la antena toca dos veces. Bueno, menos mal. Sí, sí, ya es demasiada casualidad. Sigue preguntando, ¿habitas en este lugar? Toca una vez, sí. ¿Hay alguien más aquí? Sí. Es decir, todo esto a base de una pitada así, dos pitadas no, ¿no? Ujú. Y en medio, bueno, en medio teníamos un aparato colocado que es una Spirit Radio, unas nuevas formas de transcomunicación instrumental, y la máquina a la vez tocando, ¿no? La máquina a la vez diciendo el nombre de quien estaba tocando. ¿Cómo te llamas? Juan. ¿Por qué estás aquí? Esta es mi casa. Que Madre tú mía. escuchabas verbalizado ese mensaje. De hecho, como te comentaba, está grabado, está emitido en televisión, en 7 Televisión. Y a mí la verdad es que si tú unes la demostración de ese aparato tocando con el sí y el no, y por otra parte, la otra máquina verbalizando mensajes, es decir, verbalizando palabras que eran 100% coherentes con lo que estábamos viviendo, pues te das cuenta que realmente en aquel lugar pasa algo. Eso es indiscutible. Y luego cuando salimos, nos encontramos con la Guardia Civil Forestal, que son los que se encargan un poco de cuidar aquello. Siempre te preguntan, ¿no? Oye, ¿qué hacéis? No, pues mira, es que hemos entrado a hacer fotografías. Hombre, ahí no podéis entrar. Siempre la reprimenda te la lleva. Te Yo la además comes, ¿no? entiendo a la Guardia Civil, obviamente, porque hacen su trabajo y muy bien hecho que está. Pero sí es cierto que ellos mismos te comentan que han vivido también experiencias extrañas. Se paran contigo y mientras que charlas, porque yo entiendo que de noche las horas son muy largas y si te encuentras a alguien, pues, oye, ¿qué hacéis? ¿Qué habéis grabado? ¿Y habéis conseguido algo? Y ellos mismos te comentan que, a mí me decía uno de ellos que hubo una noche en las que teniendo allí el coche parado, a la entrada justamente del pueblo, ven una sombra. Ujú. Piensas que es alguien y se van detrás. Oye, vámonos detrás porque ha podido entrar alguien, es de noche. Venga, vamos. Entran, efectivamente ellos van viendo la sombra delante de ellos, la sombra entra en el dispensario médico y cuando entran en el dispensario médico ellos entran detrás y allí se pierde, es decir, allí no había nadie. Qué fuerte. Y por la emisora que ellos llevan, por las emisoras que sirven para comunicarse, empieza a colársele una voz de hombre, cuando esas emisoras están preparadas para que no tengan interferencia de ningún tipo. Yo se lo decía, le decía, bueno, ¿y qué explicación tiene eso? Me decían, explicación ninguna. Explicación ninguna. Dice, porque además quien se mete en una frecuencia nuestra sabe que se le puede rastrear, sabe que esto está multado. Es decir, que es muy inconsciente. Dice, pero aparte, aquí en medio del campo, ¿quién se va a meter? Y ellos mismos, la Guardia Civil, se atrevía a contarte un poco sus experiencias, que dicho sea de paso, tienen experiencias que son realmente impresionantes. Yo en la realización de este libro he tenido la oportunidad de hablar con muchos de ellos. Yo he de decir que en el libro doy nombres y doy datos de tanto de testigos, que son los que han permitido que los cite y que hable de ellos, como de muchas veces las fuentes que a mí me sirven de hilo, ¿no? Igual que por ejemplo, en toda la parte de Cantabria, mi buen amigo Juan Gómez me sirve de hilo, o en la parte de Tarragona, los hermanos Tenorio, David, Germán Tenorio, me hacen también de hilo conductor, pues yo no he tenido problema en comentarlo, en poner nombres, apellidos y que se sepa su experiencia. Ujú. Hablabas de Tarragona. Vámonos ahora a la Comunidad Autónoma de Cataluña, porque allí, por supuesto que, como citabas al principio de la entrevista, la Musara es uno de esos pueblos abandonados también míticos, ¿no? Tal vez de los más conocidos. Pero para el que nunca ha estado en la Musara, ¿dónde está el misterio de este lugar? La Musara es un sitio que es complicado. Yo siempre lo digo, ¿no? Porque es un pueblo que está en muy mal estado, pero que uno coge, está en una pequeña aldea que está, creo que la carretera era la T704,
una la coge y te acaba llevando. Está cerca de las montañas de Prades, aquí en Tarragona, y tiene un montón de leyendas, tiene un montón de misterios, tiene un montón de historias raras que uno dice tiene que tener algo por narices. Te cuentan historias de fantasmas. Dicen que la protagonista en la Musara es una niebla. A mí me recuerda esto inexcusablemente a la película de Niebla. Es que Ujú, estoy escuchando hasta la banda sonora. Y ujú. dicen que allí lo que hay es un portal dimensional. Un portal dimensional. Esto suena muy, ¿verdad? Suena muy, muy de Muy de película. película. Esto suena muy Stargate, ¿no? Pero sí es verdad que ya había escuchado hablar de esto precisamente a un buen amigo, José Guijarro, que había hablado en muchas ocasiones de esto. Pero cuando tú empiezas a hablar de cómo, por ejemplo, hay un señor que se llama Lucas Santos, que bueno, entra en una especie de niebla y cuando entra en esa niebla, pues desaparece. Son muchas las personas que han desaparecido, que no han salido de allí. Entonces, claro, es cuando se habla de viajar en el tiempo, de saltos dimensionales, de la posibilidad de dejar el presente aquí y pasar a otro estado del tiempo, que evidentemente todo esto es una hipótesis, obviamente, pero es que no se sabe qué ha pasado con esas personas. Y es un pequeño pueblo que está abandonado ahí en medio de las montañas en Tarragona, calles empedradas, casitas en ruinas, una historia bueno, ha sido objeto de un montón de relatos. Y Lucas, él comentaba que, que no sabían qué podía pasar. Ellos deciden ir allí, deciden, oye, pues vámonos a este lugar a ver qué pasa, a pasear por las calles, por las ruinas. Y es lo que, al entrar en esa niebla, sale a otro sitio donde ve gente vestida de época, eso es lo que cuenta el testigo, lo que hay otro Ujú. buen montón de personas que cuentan, como si estuviera en una época del pasado y que se paseaban por allí y que no parecían interactuar con él, no parecían verlo, pero él sí los veía. A él lo que le pasó es que le entró el miedo y como ocurre en otras ocasiones, bueno, pues vuelve a esa niebla y vuelve a desaparecer. Cuando uno llega allí, aquello está en zona de montaña, cuando hace un poquito de frío, tú vas con el coche y te entras en un banco de niebla y te garantizo que el pellizco en el estómago lo llevas metido porque sabes si me va a pasar a mí lo que le pasa a esta gente, ¿no? Pero, pero no, uno tiene la oportunidad de entrar allí y pasearse por aquellos lugares y, y es normal, hay mucha confusión. Estuve también entrevistando a otra persona, Antonio, que él decía que, bueno, entró también en ese banco de niebla. Cuando salió, llegó a un pueblo, hemos de imaginar que es la Musara, que el pueblo estaba en buenas condiciones, es decir, no estaba derruido, no estaba abandonado, y que él estaba por allí caminando y no daba prácticamente credibilidad a lo que estaba viendo. Él decía que la niebla fue invadiendo todas las calles hasta que finalmente se asentó y nuevamente apareció el pueblo derruido tal y como está en la actualidad. Entonces, por eso se dice que la Musara es un portal dimensional. Aparte, bueno, como te comentaba, el propio José Guijarro ha hablado mucho de la Musara a nivel de un lugar maldito, un lugar que tiene una gran cantidad de hechos extraños. Allí se han grabado infinidad de psicofonías bueno, te indican desde luego que en la Musara ocurre algo extraño. Yo no te sabría decir que él. Me quedo con eso de pueblo maldito, portal dimensional, porque es como se le dice, es como en la mayoría de los investigadores de la zona, que son los que realmente saben, lo han acabado definiendo. Yo muchas veces lo digo, simplemente soy un curioso que muchas veces visita estos lugares para ver, ¿no?, todo eso que se cuenta de ellos. Pero desde luego es un lugar que tiene mucho, mucho magnetismo y que, por qué no, esos saltos en el tiempo que se han vivido allí puedan ser reales, claro que sí. Bueno, tiene que asustar ir a Musara un día y ver que está empezando a caer la niebla. Yo salgo a toda velocidad, salgo por patas de allí por si acaso, ¿no? Porque Da no se miedo. conoce ningún desaparecido que luego haya vuelto, ¿no? No, no. Se ha conocido gente que ha entrado en la niebla, ha desaparecido temporalmente y luego ha vuelto a aparecer y ha contado, igual que hay gente que no cuenta nada, que dice, bueno, pues mira, llegó un banco de niebla y no, ante la duda de saber dónde voy a poner coche, ni ando, ni circulo, ni conduzco. Pero hay otras personas como Lucas que él sí comentaba lo que había podido ver.
Hay otras personas que han desaparecido y no han vuelto a aparecer. Eso también es verdad. Pero de eso ya a lo mejor le gustó más lo que encontró al otro lado, quién sabe. Oye, si viajamos a la Comunidad Autónoma de Madrid, nos vamos a encontrar con Alamín, otro pueblo de estos abandonados, ¿no? Y totalmente. Magnífico, ¿eh? Además, ¿eh? Alamén que tiene una historia también muy curiosa porque es de cuando Franco organiza nuevamente estos pueblos que te comentaba anteriormente, estos pueblos agrícolas, ¿verdad? Estamos hablando, pues fíjate, estamos hablando de la década de los 40 y tenía precisamente esa condición, la condición de ser un pueblo agrícola. Está a unos 30 kilómetros de Navalcarnero, es decir, no está lejos, se puede ubicar bien, es propiedad privada, es decir, si uno va allí creyendo que va a poder entrar, evidentemente, Luis, si quieres entrar, entra, yo siempre lo digo. Es tan sencillo como saltarte una valla o buscar un hueco. Si ya lo buscas por el método de pedir autorización, lo vas a tener más complicado porque es que no te atienden. Pero cuando uno tiene la oportunidad de entrar allí adentro, se va a encontrar mm, la iglesia con la torre, las calles distribuidas perfectamente, las plazas, un convento, una peluquería. Bueno, aquello es Wow. maravilloso, aquello es maravilloso. Además, tiene hasta cierto punto está bien conservado. Te digo hasta cierto punto porque hay quien lo vandaliza, hace las típicas pintadas, los techos se caen de la falta de mantenimiento, todo esto es lógico, ¿no? Y dicen que allí habita el cura de esa iglesia, del que dicen que de vez en cuando se escucha repicar la campana y la iglesia ya no tiene campana. Y yo te garantizo que la localidad más cercana está lo suficientemente lejos como para que no se escuche ninguna campana. Pero allí se escucha la campana. Tú imagínate andar por aquella calle, 12:30 de la noche, con más compañía que otra persona y tu linterna, y empiezas a escuchar cómo dobla una campana. Hombre, la verdad es que inquieta, intranquiliza mucho. Intranquiliza mucho. Yo he estado allí. Me acuerdo yo, me río además porque cuando llegaba esa hora, tú mirabas el reloj y decías, a ver si se valía esto a tocar y entonces no va a haber poblado para que nosotros corramos. Pero claro, porque el miedo siempre lo llevas, ¿no? Pero sí es verdad que tiene una estructura muy, muy sencilla, son las típicas estructuras de los pueblos de la colonización del campo de Franco, es decir, eran pequeñas ciudades que todas tienen una misma forma, así está el Alamén, está el Torbiscal, hasta cierto punto el Arteal, como antes te comentaba, pero ya desde finales de los 90 queda abandonado, ya no hay nadie allí, fíjate, han pasado ya casi 30 años, y en 30 años, bueno, pues hay una persona, él se llama Miguel Dávila, él comenta que él acude allí, se mete, empieza a pasear por las calles, no había, no había nadie, tiene la sensación de estar vigilado, de ser vigilado, como si unos ojos invisibles se te clavaran y te persiguieran. Y, y él, bueno, él seguía por allí andando, una sensación de frío muy fuerte le envuelve, a él prácticamente, ahí sí le entra ya el miedo, esa sensación seguía, y entonces cuando tiene la oportunidad de ver una silueta que se pasea por la calle, a él le entra, bueno, pues le entra muchísimo miedo, pero creyendo que puede ser alguien, lo sigue, entra en una casa, entra en una habitación, cuando él entra en la habitación, pues simplemente allí desaparece todo, es decir, es como si no hubiera habido nadie. Ahí comprende que había algo extraño. Y luego hay otra experiencia que tiene él también. Él iba con una serie de amigos aquella noche y encuentran una muñeca ya te puedes imaginar, mal estado, raída, ¿eh? La coge y a él le asusta mucho porque la muñeca, con los ojos vacíos, es como si brillara, como si fuera evanescente. Empezó a casi como emitir un sonido y él soltó la muñeca horrorizado, salió corriendo de allí, mientras que cuando salía, él me decía que había una silla que también cruje, como si alguien se hubiera levantado a su paso. De él le ha tratado de buscar explicación a ese fenómeno. Él me decía, la habían podido rociar con un spray fluorescente fácilmente, y Mm. si yo al alumbrarlo, bueno, pues aquello brillar, pues sí, tiene lógica, ¿eh? Tiene lógica.
Pero el susto se lo lleva y bueno, la verdad es que cuando también tuve la oportunidad de hablar con una persona que había sido guardés del sitio y que dejó de trabajar allí, porque él me decía literalmente, es que yo he visto cosas que tú no te creerías. Yo le decía a él, yo le decía, si estoy aquí es porque me lo creo. Si he venido a verte es porque me lo creo, porque me han hablado de las experiencias que has tenido. Y él me comentaba que dice, mira, yo al principio hacía aquí la vigilancia con el coche. Es decir, abría la cancela y entraba con el coche. Y desde el coche, dice, porque claro, aquí cuando empieza a caer el relente de la noche, hace mucho frío. Dice, pero yo es que he visto, por ejemplo, una fila de niños cruzando delante mío. Dice, cuando yo ¿Qué sé me que aquí no hay dices? nadie, textualmente. Dice, o he sentido la campana doblar, o he visto cómo el cura salía. Dice, le veía perfectamente las gafas, la sotana. Dice, al estilo de los curas de Franco. Y cómo salía el hombre, te estoy hablando, fíjate, te estoy hablando de un hombre que hoy día tiene 74 años. Es decir, tiene una edad, ¿no? Y a él, como él me decía, dice, yo podía tener por aquel entonces, dice, yo podía tener 30 y tantos, 40 y tantos años. Dice, sin embargo, yo cuando veía al cura allí plantado de pie, dice, con las gafas que se le veían perfectamente, cuando él giraba la cabeza y miraba al coche, dice, a mí se me lava la sangre. Dice, yo llegué a un momento en el que tuve psicosis de venir aquí a trabajar. Y de hecho se fue del trabajo porque no aguantaba qué. Sí. Luego me contaba, dice, luego me sustituyó un chaval, dice, y la primera vez que vio a los niños cruzar, dejó el trabajo. Dice, ese aguantó menos que yo. Claro, podríamos hablar, porque aquí no se han producido muertes violentas que sepamos. Aquí no puede ocurrir como, por ejemplo, ocurre en Belchite, ¿no? Que sabemos que hubo un bombardeo y sabemos que bueno, las psicofonías de Carlos Bozanis ahí están, ¿no? Aquí no tenemos constancia. ¿Moriría alguna persona? Pues claro, ¿no? Pero que aquí no hubo ningún evento trágico. Pero sí es verdad que los parapsicólogos, ellos dicen que hay una teoría, las leyes de la impregnación, y que de alguna forma esas energías residuales quedan ahí y que un buen día, sin saber por qué, despiertan. Y al despertar se quedan y se manifiestan. Pues es posible que en el Alamén esté pasando precisamente esto. El Alamén es un buen sitio, ¿eh? Yo lo recomiendo. Sí, sí, sí. Mira, de hecho, este fenómeno de la impregnación, Aldo Linares siempre lo explica como con la analogía del perfume, ¿no? Es decir, si se acaba la colonia de tu frasco de perfume, pues ya no está la colonia dentro, pero ese frasco va a oler a esa colonia siempre. Es como que quedó Totalmente, impregnada ahí, ¿no? totalmente. Yo, de hecho, cuando estoy en alguno de estos lugares, evidentemente yo no sé cuándo los voy a visitar, porque muchas veces surge, ¿no? A mí, por ejemplo, hay una tierra que me gusta mucho, que es Extremadura, y de hecho la conozco muy bien, y me gusta estar en las Urdes, pero también me gusta visitar lo que es la provincia de Badajoz, porque tiene un montón de sitios bonitos, tiene muchas historias, tiene muchas leyendas, a mí me gusta bastante. Y te enteras un buen sitio de que hay a lo mejor un aeródromo abandonado, hay una cárcel abandonada, o hay un poblado abandonado como la Granadilla. Lo abandonaron para un pantano y al final, pues el pantano prácticamente no cubrió aquel sitio, pero aquel sitio hoy día está abandonado, ¿no? Y yo, como te comentaba, yo muchas veces no llevo preparadas estas visitas, simplemente surgen, ¿no? Que yo creo que es lo mejor que hay, lo más espontáneo. Y llamo a un buen amigo mío que se llama Rafael de Alba, que es un medium, es, un, es el Aldo Linares andaluz, digamos, Ujú. y yo lo llamo a él, le hago una videollamada y le digo, mira, estoy en tal sitio, aquí dicen que pasan cosas, dice, dame una vueltecita. Yo pongo el teléfono móvil y le doy una vueltecita por todo el pueblo, ¿no? Por las calles principales. Y él me va marcando sitios. Me va diciendo, oye, pues si haces una prueba, entra en aquella casa que, que creo que hay algo. Y te pones en ese mismo sitio y grabas psicofonía. Y dices, oye, pues hay personas realmente, como le ocurre algo, que tienen una sensibilidad especial. Podrás creer, no podrás creer. Yo ahí no puedo entrar, ¿no? Las creencias son libres. Cada uno puede crear lo que Desde quiera. luego. Pero sí es verdad que las respeto mucho, respeto tanto al que cree como al que no cree. Y bueno, te quedas muy sorprendido porque efectivamente donde te dicen que hay algo, grabas algo, captas algo. Hay algo, hay una impregnación, hay una energía que realmente queda, se mantiene en el sitio. Oye, José Manuel, ¿y hay algún patrón que se repita de por qué
yo a lo mejor voy ahora a uno de estos pueblos y no pasa absolutamente nada, y voy mañana y de repente sí que pasa, ¿no? O sea, podemos perseguir, podemos ser sabuesos del contenido de misterio de un pueblo y que podamos atinar a que justo el día que llegamos va a ocurrir algo, pues es totalmente impredecible. Eso es impredecible por completo. A mí me pasa, ¿eh? Yo hay ocasiones que visito lugares. Yo, mira, por regla general, cada semana hago una investigación. Por regla general. Tiene que estar diluviando, tiene que ocurrir algo raro para que no lo hagan. Pero yo hay ocasiones en las que cuando visito un punto determinado me vuelvo con la nada. O sea, con la nada es con la nada. No ha pasado nada. Y tú dices, vaya pérdida de tiempo, porque además lo dices. Y hay veces que me acompañan gente y te quedas un poco así, cara acontecido con la cara, porque piensas, vaya ridículo, ¿no? Pero es que realmente un fenómeno paranormal es atemporal, no Mm. tiene tiempo, no podemos predecir cuando precisamente la ciencia, sin con esto cargar contra los científicos, al contrario, una de las razones por las que están aparentemente en contra, digo aparentemente porque hay muchos científicos que creen en estos temas, yo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, es decir, que aparentemente que ellos son más cuadriculados, ¿no? Y yo soy de ciencia. eh, sí es cierto que si pudiéramos ir a un sitio y saber a ciencia cierta que van a ocurrir cosas, pues tendríamos prácticamente lo que ellos buscan, es decir, reproducir el fenómeno o estar cuando el fenómeno se produce, pero muchas veces te hacen falta 12, 14, 20 visitas a un lugar para que pase algo. Eso sí, también, ¿no? A mí en muchas ocasiones, a mí, a muchos compañeros, ¿no? Nos dicen, es que todo os pasa a vosotros. Es que mire usted, en 35 años de investigación es normal que te haya pasado algo, ¿eh? Muchos años dedicados a esto y hemos pasado por sitios que son muy complicados, son realmente difíciles. Entonces, en tantos años de investigación, te da tiempo. Yo recuerdo, por ejemplo, como en el Torbiscal, aquí en Sevilla, un pueblo Ujú. también abandonado de carácter agrícola, pues pudimos ver perfectamente cómo se cruzaba una persona delante nuestra. Es decir, de estar dentro del pueblo, estar en la zona que da al colegio, estar ya para enfilar porque queríamos ir al teatro, que es uno de los puntos insignes de este lugar, y yendo para allá, ver cómo se cruza por delante nuestra una chica, pelo negro, ropas normales, más bien oscuras, que tú cuando las enfocas con la linterna, linternas de estas que son hiperhalógenas, pues resulta que no está, que se ha difuminado, al tocarlo tú con la linterna se ha difuminado. Y no solo lo ves tú, lo ven 5 compañeros más. Y dices, ¿y esto cómo va a ser? Ya nada más que por eso te vas contento esa noche, con el miedo en el cuerpo, cierto, pero te vas contento, ¿no? Desde luego. O, ocasiones, Luis, en las que la propia policía local, yo trabajo muchísimo con policía local, la policía local te cuenta sus experiencias. Se paran 2 patrullas contigo en un pueblo, se paran contigo en la Sauceda, por ejemplo, en Cádiz. Y oye, ¿qué hacéis por aquí? Pues mira, estamos, porque aquello es BI, que es bien de interés cultural. Entonces, claro, tampoco puede cualquiera allí a vandalizar aquello, ¿no? Y tú te pones a hablar con ellos y te dicen, bueno, pues aquí es que se viven cosas muy raras. Claro, mira, yo es que busco este tipo de historias. Ah, pues mira, yo aquí he estado solo con el compañero y hemos escuchado descargas de fusiles. Pero ¿cómo descarga de fusiles? Y sí, sí, que hemos escuchado como si estuvieran pegando una salva de disparos, ¿no? Y entonces cuando te enteras que allí, por ejemplo, hubo fusilamiento en la guerra civil, o cómo el pueblo fue bombardeado a posta en la guerra civil, emulando, como comentaba al principio, al propio Vasco de Guernica. Tiene toda la coherencia del mundo y ya te lo Totalmente. cuentan. Fíjate, cuando hablamos de policía local, de guardia civil, del ejército, que también tengo militares que durante maniobras han vivido cosas muy extrañas, y te cuentan esto, se consideran que son testigos de élite. No es que su credibilidad sea mayor que la tuya o que la mía, pero por el cargo que tienen, por el puesto que tienen, por ser personas de ley, se les considera precisamente que son testigos de élite y son ellos los que te lo cuentan. Ujú. Para Vale, mí desde eso es luego que es. suficiente. Sí, sí, por supuesto. Y es lo que tú dices, ¿no? Al final, cuando alguien de reconocido prestigio por su calidad académica, formativa, y porque al final estamos hablando de que no gente de la autoridad,
te indica ciertos hechos que han podido ocurrir en un lugar, pues en principio eh, es como que te empuja más a que te lo creas, ¿no? Tienen esa fuerza superior al resto de los mortales. Totalmente, Em, totalmente. a mí me gustaría preguntarte, José Manuel, de casi el centenar de pueblos que tratas en tu obra, ¿cuál para ti es el más impactante? Un pueblo de esos abandonados que dices, es que cuando llegas allí es una auténtica pasada, no solo por lo que ves estéticamente, sino por la historia que tenemos detrás. ¿Cuál es tu favorito? Pues mira, me quedo con Belchite, sinceramente. Cerquita de Zaragoza, ¿eh? Muy bien, muy bien. Totalmente. Te gusta, ¿verdad? Al lado de la casa de Goya. Exactamente. Es maravilloso, ¿no? Me habían hablado mucho de él, yo lo conocía ya, pero estuve haciendo una ruta en este caso era la ruta de Becker, la ruta de mi paisano, espiritista es, gran espiritista, que es algo que nunca se le va a reconocer a Becker, parece que tiene que estar por lo alto de eso, pero lo era. Y Y él por cuando, Trasmoz, ¿no? También partiría la ruta, ¿no? Y justamente, Veruela. ahí está, justamente, bien, 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 Luis, veo que lo conoces perfectamente. Pues todo lo que es la zona del Moncayo, tú lo sabes, él pasa ahí una temporada porque estaba aquejado aparentemente de tuberculosis. Digo aparentemente porque hay otras vías que también te dicen que eran tuberculosis y sífilis, porque, bueno, Becker era pelín mujeriego, ¿no? Entonces, yo escucho de la maldición de Trasmoz, voy a Trasmoz, estoy en Trasmoz, venía a hacer una ruta que también venía de Ochate, es decir, venía cubriendo toda la parte norte para bajar, ¿no? Y, y fui a Belchite porque me hablaron de Belchite. Belchite está muy cerquita de Zaragoza, está a una treintena de Sí, kilómetros, creo. sí, menos de una hora, tardas 40 minutos en llegar. Está a 40, 38, 40, 50 kilómetros. Yo normalmente no soy el que conduce, la que conduce es mi mujer, con lo cual yo nada más que conduzco moto, con lo cual la que conducía era ella, ¿no? Y yo recuerdo que cuando llegamos allí a Belchite, estaba Belchite Pueblo Nuevo y Belchite Pueblo Viejo. Nosotros vamos al otro, al viejo. Lo primero que me llama la atención, los colores. Yo soy muy de sensaciones, ¿no? Cuando tú te bajas y ves los tonos ocre, te sorprende, ¿no? Porque Aragón es tierra de verdor también, no es árida como es Andalucía, ¿no? Entonces te llama la atención esos tonos ocres, ese ladrillo, esa piedra, lo que te dice la piedra. Y cuando te bajas del coche y visitas aquello, vas andando por aquello, llevas tu cámara de fotos, vas haciendo fotos, te das cuenta de la desolación que tiene ese pueblo, ese lugar, que en muchas ocasiones es magnífica, magnífica porque entre otras cosas eh, te estás encontrando con un trozo de historia nuevamente ligada a la guerra civil. Hay muchas, muchas historias ligadas a la guerra civil, pero es que lo del Belchite es tremendo y cuando te ves ese caos aparente, esa desolación aparente, pero que es un caos ordenado, porque todavía estás en las calles, todavía puedes entrar en la iglesia, todavía puedes entrar en algunas casas con cuidado, todavía puedes hacer experiencias. Hay gente que te cuenta cómo se ven pulular por allí, te lo dicen directamente, espíritus. Y tú dices, pero Ujú. oiga usted, ¿espíritus qué son? Mire usted, yo he visto por aquí caminar a una persona que está muerta y te quedas sorprendido, ¿no? O cómo te hablan supervivientes de aquellos que todavía recuerdan los bombardeos, que todavía recuerdan cómo resonaban y se caían el polvo de los techos cuando las bombas iban cayendo, y cómo, bueno, gente que son, como te comentaba, bueno, que eran muy pequeños cuando ocurrió aquel episodio. Estoy hablando de personas que pueden tener hoy 96, 97 años y que a duras penas te iban contando, te das cuenta de la desolación. Pero si es que para colmo, empiezas allí a grabar y haces una entradilla para la tele y te dice el cámara, no es por nada, pero se han colado sonidos extraños. Y tú dices, yo los quiero escuchar, pon, está grabado, sí, sí. Y tú efectivamente te pones la grabación y escuchas como detrás hay como un crepitar de motores, como lo grabó Carlos Bozanis en su día, y nosotros que habíamos llegado, fíjate, el equipo de grabación allí esperando, nosotros llegamos al rato, ¿no? Con el coche y nos ponemos a analizar aquello, a verlo y efectivamente había sonidos extraños. A mí aquello me cautivó, pero es que cuando cae la noche,
con autorización para estar allí por la noche, y encendemos los focos, porque es lógico, ¿no? Aunque luego en televisión todo sale con poca luz, realmente o parece que está uno solo, realmente hay 4 iluminadores, 8 torretas de luz, un realizador, un productor, está mi mujer, estar de maquillaje, cuando te das cuenta que aquello es una fiesta, ¿no? Aquello es una verbena. Claro, ¿no? Muchas veces se vende, no, el investigador estaba solo, no, mire usted, yo no estaba solo, allí había 12 personas conmigo, ¿no? ¿Para qué nos vamos a engañar? Y sí es verdad que uno nota esas presencias. Yo cuando me fui de allí quise que me dejaran solo. Me dijeron, no, pero déjate el micro por si te pasa algo, pega una voz. Digo, bueno, si me pasa algo y no vuelvo, ya por mí. Yo me quité micro y todo y quise pasear, era tarde, eran las 4 de la mañana, por allí solo, darme una vuelta solo por allí. Me miraba al equipo y me decía, pero ¿de verdad te vas a meter solo? Y yo, sí, sí, déjame dar una vuelta por aquí. Y realmente es que uno empatiza con el sitio. Cuando uno ha estado en muchos sitios de este tipo, ojo que de los que te estoy contando que han sido bombardeados y demás, este es quizás de los que mejor se conservan. Imagínate tú Ujú. cómo está el resto. Sí, 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 sí. Imagínate cómo está el resto, ¿no? Y uno empatiza con el sitio. Uno siente una cierta correlación emocional con ese lugar. Y a mí me llegó al alma, fíjate, me llegó un sitio que quizás es uno de los más populares, pero yo me dejé llevar, emocionalmente me dejé llevar por el sitio. Venía de hacer una ruta intensa, también es verdad, ¿eh? Ujú. Hombre, es que si vienes de Ochate, ¿no? Otro de los pueblos abandonados que también cuentas en tu obra, que tela se las trae lo que ocurrió en ese pueblo, ¿no? De cómo parece que las únicas epidemias que había en la zona eran solo para ese pueblo y para el resto de alrededor, no, ¿no? En distintas ocasiones. Es un Totalmente. lugar también fascinante. Luego pasas por Trasmoz, que hay que recordarlo. El único pueblo maldito y excomulgado a día de hoy del mundo, del planeta Tierra, ¿no? Totalmente. Donde las casas y las calles tienen nombre de bruja, incluso tenemos por ahí, para los maños, auténtico honor, la calle del gol de Najim, cuando ganamos la Recopa. ¿Qué Totalmente, gran pasarás? equipo el Zaragoza, ¿eh? Merece mejor Hombre, suerte el Zaragoza, ¿eh? ojalá, ojalá. Merece mejor Y, suerte. y bueno, terminar en Belchite, pues que es una auténtica maravilla, ¿no? De lugar muy recomendable. Yo la verdad es que la primera vez que visité Belchite, todavía no se organizaban pues las visitas guiadas que hay ahora, ¿no? Que ahora tienes, pues vas con tu hora y tal, hay una por la tarde, por la noche. Yo la primera vez fui pues directamente cuando aquello estaba ultra abandonado, ¿no? Y podías meterte donde quisieras y a la hora que quisieras, ¿no? Y es verdad que la experiencia es diferente cuando vas en el grupito, ¿no? Pues haces las paradas donde las tienes que hacer, la guía te cuenta la historia, que está muy bien, ¿no? Porque hay que conocerlo. Pero ha perdido un poquito ese encanto de, oye, sentir, cerrar los ojos y a ver qué pasa sin que tengas a la manada junto contigo escuchando la explicación de la guía, ¿no? ¿Tú crees Totalmente. más de que este tipo de pueblos abandonados sean mejor conservados y que ocurra como en Belchite, ¿no? Pues que ahora mismo patrimonio invertido, están bien conservados, hay una visita turística con entrada, tal, o que, oye, siga siendo como ir a la Musara que entras tú ahí directamente, o la mayoría están cerrados, no se puede pasar, te cuelas. ¿De qué eres partidario? Yo soy partidario de aquellos sitios que se pueden medio rehabilitar, que se rehabilitaran. Entiendo que es un gasto enorme, ¿no? Porque no dejan de ser Ujú, sitios que están abandonados, que allí no va a volver nadie, ¿no? Nadie va a volver a Jafrán ni va a volver a ningún sitio de estos. Pero sí es verdad que yo abogo particularmente por lo menos guardar la memoria de esos sitios, que se evite el deterioro. Ya no te digo ni rehabilitarlo, sino que se evite el deterioro, que también es verdad, ¿no? Y en ujú, muchas ocasiones tengo compañeros que hacen rutas, el propio Jesús Callejo, Álvaro Martín, Carlos ujú, Mesa, muchísimos amigos en toda España que hacen rutas y que también esas rutas sirven para preservar un poco la memoria de estos lugares. Yo abogo por eso, porque al fin y al cabo son parte de nuestra historia y en algunos casos historia grande, ¿eh? Antes hablábamos bueno, hace un momentito, hablábamos de todo lo que era la zona de Trasmoz, la zona del Moncayo, que en muchos casos han sido señoríos y que han tenido un peso importante dentro de lo que era la Corona de Aragón. Y esos sitios no se pueden olvidar y por desgracia ujú. se están olvidando. Yo he hablado con gente que después de leer el libro me decían, es que yo no sabía que la mitad de esos sitios existían.
ni que, por ejemplo, en Ribadelago, en Zamora, hubo una tragedia que reventó un pantano y se llevó por delante un pueblo y murieron ciento y pico de personas. Ese desconocimiento es el que hay que evitar, Luis. Ese Por supuesto. desconocimiento es el que se debe de tratar de, y por desgracia, y esto es una crítica que hago, ¿eh? Hoy día, generaciones que vienen detrás nuestra, detrás mía, detrás tuya, eh, tú hablas con ellos de la historia de España y es que la desconocen. Yo no te digo que la EGB fuera un gran sistema educativo, que lo era, pero es que lo que viene detrás no enseña, o por lo menos a mí me da la impresión de que no enseña, que hoy día se sabe menos de historia, que hoy día se sabe menos de geografía en España y estamos perdiendo mucha parte de nuestra identidad, ¿eh? Y muchas veces que los políticos, y yo no voy a entrar en política, pero muchas veces que dicen, es que quien no recuerda la historia corre el riesgo de caer en ella, pues por ello, sean de un color o de otro, debería de empezar a poner en pie nuevamente esa historia, a que recordáramos estas localidades, a que recordáramos lo que ha pasado en esa España que hoy dicen la España vaciada. ¿Por qué se vacía? ¿Por qué no? ¿Qué localidades han quedado vacías que han tenido un peso importante en la historia de nuestro país? Saber un poquito más de dónde vivimos, que por desgracia muchas veces tú, yo, que solemos viajar mucho y que vamos, muchas veces vamos en un vuelo y coincidimos con otros españoles que van a esos mismos lugares y parece que se valora más lo que hay fuera que lo que tenemos dentro. Y muchas veces, bueno, vienes de regreso para España y vienen esos, los turistas de otros países vienen a España y vienen admirando un país que tú ni siquiera conoces. Ujú. Eso es lo que deberíamos un poquito más de valorar, conocer un poquito más lo que hemos dejado atrás. Desde luego, desde luego. Y bueno, en fin, es que es lo que dices, ¿no? Desde el momento en que actualmente la educación, lo que determina es que en las clases de historia, pues la historia de España comienza después de los Reyes Católicos, pues ya nos hemos cargado a los Reyes Católicos, el descubrimiento de América, toda la historia de España, ¿no? Los visigodos, que a lo mejor tampoco hace falta aprenderse el nombre de cada uno de los reyes godos, pero hay que conocer nuestra historia, ¿no? Tenemos que poder saber qué es lo que ocurrió y cómo se forjó el cimiento del edificio que es hoy en día España, ¿no? Y que no podemos empezar a contar desde la planta cuarta y contar desde abajo del todo. Claro, como si no Em, existiera o como si no existieran el resto de plantas, ¿no? sí, sí, Que, se- exacto, exacto, que sepamos que exacto. tenemos un pasado judío, sabemos que tenemos un pasado musulmán, que dejaron un gran legado cultural, que Ujú. tuvimos un pasado romano, que, en fin y al cabo, tenemos un país muy rico. Yo muchas veces lo digo, tú y yo que somos amantes de Italia, eh, hay un sitio en España que yo le digo la pequeña Roma. La pequeña Roma es Mérida. Ujú. Mérida es un sitio que merece muchísimo la pena visitar, que es una gran desconocida y sin embargo tiene tantísimo que ofrecer. Es tan sorprendente esa ciudad y por desgracia, hoy día se habla de hacer turismo y dices hacer turismo en Extremadura. ¡Buf! No estás diciendo ninguna locura. Es decir, Extremadura es una tierra hermosísima y tiene lugares que son maravillosos. Y allí te vas a encontrar a Augusta Emérita, que es algo más que un nombre en la película de Gladiator y que realmente merece la pena visitar. Por eso, porque tiene una gran historia. Pues José Manuel García Bautista, que ha sido como siempre un placer enorme el tenerte por Desafío Viajero para hablarnos de la guía misteriosa de los pueblos abandonados ya en todas las librerías. Os voy a poner, aventureros, el link de donde podéis haceros con la obra de José Manuel, pero no solo eso, porque también tenemos Muertos Vivientes. A mí este libro me encantó, me fascina porque el hecho de que puedan existir los zombies reales es algo que es una auténtica locura y nadie lo cuenta como José Manuel. El Egipto misterioso, yo me lo estoy leyendo ahora mismo, también obra fundamental para darnos un paseo no solo por el Egipto clásico, sino también por los enigmas y misterios del país de los faraones. Y también tengo por aquí Manicomios malditos. Que me ha dicho por ahí un pajarito que manicomios malditos y pueblos abandonados a lo mejor, acaba siendo un binomio que acaba en trinomio. Pero no voy a adelantar nada. Pero bueno, se dice, se rumorea, ¿no? Se dice ese rumereo correctamente. Serás el primero en saberlo, Luis. Fantástico. Oye, José Manuel, fíjate, yo te he preguntado con qué tres personajes de la historia cenarías, a dónde te irías con un viaje del tiempo de de una semanita, pero hoy te la voy a cambiar. ¿Con qué tres personas vivas
te irías a cenar de todo el planeta Tierra? Buf, qué buena pregunta. A ver, Me iría a cenar con Vladimir Putin. muy bien, muy bien. Ese hombre tiene una cena, te lo garantizo que tiene una Sí, sí, cena. sí. Me iría a cenar, me lo pones complicado, ¿eh? Me iría a cenar, uf, Y los voy a poner juntos, ¿eh? O sea, que es una cena a sí, sí, cuatro. O sí. sea, Tú Putin, nos pones en la misma viva mesita. mesa. Eso es. Tienen que estar vivas, ¿verdad? Sí, sí, vivas, vivas. Bueno, pues me sentaría también, en este caso, a cenar con Donald Trump. Ujú. Me sentaría a sentar, me quiero reír un poco. Habría sintonía, entre ellos habría sintonía seguro, ¿eh? De momento Sí, sí. y luego me sentaría un poco a cenar con Pedro Sánchez. Tengo ganas de hablar Anda, con él. anda. No sé si Elige, para. fíjate, elige a tres políticos, ¿eh? Porque Sí, hoy sí, día, por sí. desgracia, es lo que polariza la actualidad. Cada uno, no es que yo simpatice, que no simpatizo con ninguno, pero bueno, te he de decirte que ideológicamente yo carezco de ideología política. Soy del Betis como mucho y para de contar. Cuenta, Pero cuenta como ideología política, cuenta. cuenta, ¿no? Más que nada como religión, pero fíjate, considero que Putin hoy día esconde mucho. Es un personaje que está ahí entre líneas, muy desconocido. Me gustaría hablar con él precisamente de lo que tiene en la cabeza, que dicen que es indescifrable. Con Donald Trump, porque creo que hay tantos misterios y tantos secretos en torno a él. Es decir, este hombre es capaz de lo mejor y de lo peor. Y, y sabes que hay tejido en torno a él muchas figuras en torno a las conspiraciones, y más hoy día que suena otra vez como candidato a la Casa Blanca. Es decir, estaremos hablando de una de las personas más poderosas del mundo. Y Sí, con sí. Pedro Sánchez porque es lo que nos pilla más cerca, es decir, ni a favor ni en contra, es lo que nos pilla más cerca. Si estuviera otro, querría hablar con él para ver qué piensa hacer con esta España nuestra que necesita un empujoncito. Pues nada, yo te pasaré un par de preguntas para Pedro Sánchez, a ver si las puede lanzar. A ver a ver si me aguanta. José Manuel García Bautista, que ha sido un honor tenerte otra vez por Desafío Viajero. Gracias una vez más por atender mi llamada y como siempre por darnos tu habilidad, toda tu sapienza, que pocas personas cuentan tan bien las historias que tú y yo me quedo totalmente alucinado con la memoria que tienes, porque es alucinante. Y creo que es lo que todo el mundo cuando te escucha siempre le viene a la cabeza, ¿no? Pero ¿cómo puede saber tantos datos, los nombres del testigo de aquí, del lugar, del año y tal? Bueno. Pues porque es José Manuel García Bautista y porque ha venido a Desafío Viajero. Oye, despídete, te dejo las últimas palabras para que concluyas. Compañero, yo estoy encantado de estar aquí en Desafío Viajero. Yo querría estar aquí contigo siempre, porque además sabes que me encanta el programa, me encanta. Y te comentaba hace poco, de hecho, fuera de micrófono hemos estado hablando de unas localidades ahí de Italia, porque lo que haces me resulta diferente, Luis. Me resulta creativo, me resulta imaginativo. Y en un país en el que hace falta la imaginación y la creatividad, tú lo sabes enarbolar muy bien. Es diferente. Y hoy día lo diferente es lo que se premia. Yo, estar aquí, sabes que además hay una conexión especial entre tú y yo, y, y a mí me agrada muchísimo estar contigo, pero independientemente, cuando estoy aquí, me siento parte del programa, me siento parte de Desafío Viajero. Y para mí eso es como un sueño, por lo cual estoy encantado de poder charlar entre amigos contigo y encantado de charlar con todas las personas que tenemos al otro lado, que son muchas y que creo que también sienten lo mismo que yo. Así que encantado, Luis. Pues gracias, muchas gracias, José Manuel. Ha sido como siempre un placer, como te decía. Y bueno, pues te cojo el capote y seguro que pasarás muchas veces también por tu casa, que es Desafío Viajero. Un abrazo, aventureros. Muchas gracias por haber estado en el episodio de hoy y nos vemos en el próximo capítulo de Desafío Viajero. Hasta la vista, amigos.